Darío, vos sos docente, visitás compañías pequeñas y medianas permanentemente. Sí. Todo esto, digo, cada vez que te sentás a la mesa de un empresario, ¿sí? ¿Qué le respondés? Mira, ¿Por dónde salimos? lo primero que yo veo es que es como una temporada de huracanes con distintos niveles de intensidad Ajá. que les va pegando a las empresas y a las pymes. Por ejemplo, La famosa tormenta. Sí, Ah. o sea, más todavía. Un huracán con niveles de intensidad, como pasa en América Central y en Norteamérica, digamos, le va pegando en distintos niveles de intensidad y a veces pasa por el costado y no le pega. Por ejemplo, hoy las pymes exportadoras están bien, las importadoras están mal, porque pueden importar, pero con el tipo de cambio tan alto como está, Sí. no pueden vender. Porque Son caros. Son caros, Claro, son claro. caros. Y las pymes industriales están mal. Pero depende a quién le preguntes. Por ejemplo, tengo una pyme que vende rollo de cocina, como vos decías, primera necesidad y papel higiénico. Bueno, esa aumentó un 30% de volumen interanual, o sea, depende el sector en el cual vos hablas. Siempre se producen oportunidades, por ejemplo, recién en las noticias vos estabas planteando que las alimenticias están buscando segundas y terceras marcas. Esas segundas y terceras marcas en general son pymes, Claro. que si saben aprovechar el momento, su volumen de ventas va a crecer. Lo que pasa es que tienen que saber aprovechar el momento. Y como antes marcaba Martín, con el tema de las automotrices, que van a cerrar el año con 800.000 unidades, con una caída del 10% versus 2017, y una proyección para el 2019 de 700.000, o sea, va a seguir cayendo. Yo tengo una pyme autopartista. Claro. ¿Qué hago? ¿Espero al 2019 o ya me tengo que poner a actuar? Y cuando hablo con los empresarios, me dicen, bueno, yo todos los días tengo que levantar la tengo que seguir adelante. Y tengo que seguir adelante. Claro. Y se les siguen ocurriendo alternativas. Por eso hoy está más enfocado, porque la plata rinde más en lo financiero y no en lo productivo. Entonces están más enfocados a prestar servicios, como puede pasar que acá comentó el amigo, a prestar servicios de reparación que no involucran tanto está bien, te entiendo, y, a ver, tipo de cambio, viste que siempre es la sábana corta. Claro. Bueno, a unos se tapan la cara, a otros se tapan los pies, es lamentable. Ahora, ese tipo de cambio que algunos dicen que podría ser un poquito más elevado, poco más de 40, favorece al que exporta, el que importa es caro, pero a su vez el que dice yo me tengo que cuidar de la sustitución de importaciones, también lo favorece. Sí. Y sí, porque se importa menos. Pero si se importa menos, ese dice, ahora acelero yo. Pero tenés otro problema, Carlos. Impuestos altos, tasa de interés altísima en los bancos, cuando tenés la cadena de pago es lenta o no sé si cortada. Carencia total de incentivos, no hay en ningún caso ninguna tasa o incentivo como una tasa subsidiada o baja para hacer inversiones. Y además otra cuestión es que, a diferencia de lo que pasa en Brasil cambian los gobiernos, pero las políticas son más o menos las mismas. Acá también hay una incertidumbre para invertir a largo plazo, porque no se sabe el próximo gobierno qué política va a realizar. Claro. Entonces yo invierto y después el próximo gobierno hace una apertura indiscriminada, por ejemplo, en importación o en otras condiciones. O sea, no tenés la palabra previsibilidad está de moda. Es decir, no es previsible, lo que decís vos, Carlos. ¿Qué hago de acá? ¿Vivo al día? Totalmente. Y relego las inversiones si es que tengo capacidad. ¿Cómo creces así, Martín? Es complicado, es complicado. Es imposible, te diría. ¿Cómo crecemos? Como dice Carlos, un empresario con tasas muy altas, como decía Darío antes, con el negocio financiero muy tentador, con tasas altísimas, con la falta de previsibilidad, ¿qué hago? Invierto en tecnología, en máquinas. Hay empresas, volvemos al rubro metalmecánico, que se han equipado los últimos años en millones de dólares. ¿Y hoy qué pasa con esa máquina? Está parada. Capacidad ociosa. Cuando la trajeron tenían un serio problema que era conseguir a la persona adecuada. Por ejemplo, punzonadoras que históricamente era un trabajo que se hacía manualmente, están robotizadas. Un operador y programador de esa máquina. Bueno, conseguían... Ahora... lo conseguiste y no tenés para darle claro, actividad. ¿qué hacemos ahora? Porque y bueno, tenemos capacidad ociosa. Entonces, el empresario obviamente resguarda su capital y si hay un excedente, no va a la inversión productiva, sino va a la inversión financiera, porque es
la coyuntura que te lo... Ese yo, y tenés que mantener el capital y tenés que mantener que la empresa funcione de algún lado, tiene que salir la plata. Totalmente. Si no sale vendiendo, bueno... ¿Quién es la vedette ahora? El gerente financiero, el controller. Al igual que en los 90. Cuando en años anteriores la vedette de las empresas eran los gerentes de producción, los gerentes de manufactura, los gerentes de abastecimiento. Tengo en línea a Mauro González, empresario pequeño, textil. ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme, Mauro. No, por favor. Hace mucho que no nos vemos, Mauro querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, escuchando un poco la realidad que están planteando. Me parece que hay temas que son transversales, ¿no? Nos pegan a todos, ¿eh? Totalmente, sí. Parece que hoy por hoy no se salva a nadie con estas políticas económicas. Algunos sí, Mauro. Bueno, sí, es cierto, algunos se salvan, que nunca pierden. Algunos se salvan. Que nunca pierden. No importa qué política se aplique, hay algunos que siempre ganan. ¿El exportador hoy no le va bien a quien exporta con un tipo de cambio como el que tenemos? Sí, el tema básicamente es que los exportadores son las grandes empresas. Hoy la pyme el porcentaje de pymes que exportan es muy bajo. Y por más que se incentive, porque de hecho ha habido planes y existen en la actualidad planes para poder exportar, en la realidad es que es casi inviable. Básicamente por toda la estructura que tiene que manejar una pyme para poder exportar. Ahora, yo te hago una pregunta, siempre tratando de ver el medio vaso lleno en medio de todo esto que está, si no, viste, catarsis y terminamos todo, era tan bueno, viste, está el cadáver acá en el medio. Claro. Digo, vos no sos pyme, no sos exportador, pero tenés un cliente que sí lo es. Entonces dice, bueno, esta pieza quiero que la produzca vos, esto, ahí no empezás a ver una luz si estás acorde con ese cliente que es exportador, ¿no? Sí, pero también tengamos en cuenta, Eduardo, que cuando una empresa decide exportar, hay todo un proceso para poder, no es que digo, uno empieza a exportar mi producto, lo pongo en el mercado internacional y comienza a exportarse, no, hay todo un proceso que puede llevar de 5 a 10 años para poder exportar. O sea, vos me decís, ¿no estabas preparado para exportar? El pyme no. Creo sí, por ahí hay muchas pymes sí que están preparadas para exportar. El proceso para poder insertar un producto nacional dentro del mercado internacional, digamos, no se hace de inmediato. Eso fruto de muchos años con mercados cerrados en el mundo, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué querés, abrirte al mundo o estar cerradito y la pecera es hermosa para pescar? Digo, es una decisión empresaria esa también. Sí, pero también, digamos, las políticas económicas que van variando cada 10 años, el empresario lo único que hace es, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y en un momento hay que producir, bueno, se invierte en maquinarias, hay todo un plan de capacitación de personal, se generan nuevas líneas de producción, listo, cambia la política económica, como en la actualidad, ¿qué hay que hacer? Se empiezan a cerrar las líneas de producción, se empiezan a reducir el personal, y lo que se hace, se empieza a importar. Claro. Y es una realidad. Vos sabés que conozco gente, incluso colegas tuyos, Mauro, que dicen, bueno, bajaron la persiana, 2 escritorios, 2 chicas con teléfono, importan y distribuyen a la misma cadena que ella tenía, listo, o sea, la cadena comercial, ¿no? Ellos, ya está, si el cliente lo tengo, en vez de producir, agarro, importo y se terminó la historia. Claro, el tema es que ahí quedó gente en el camino que eran empleados de la fábrica, operarios de la fábrica. Justamente que el hilo se corta por más delgado que el trabajador, y en consecuencia, cuando el desempleo empieza a crecer, lo que baja es el consumo, porque la gente no tiene poder adquisitivo para poder comprar, y digamos, esto es como el perro que se come la cola, ¿no? Sí. ¿Qué dicen tus colegas cuando se encuentran? Dicen, bueno, hay que encontrar una salida, tenés que seguir adelante. ¿Qué dicen? No, ¿escuchan los funcionarios? ¿Los escuchan? ¿Entienden lo que pasa? Sinceramente no hay perspectiva, o sea, esto que plantean la previsibilidad, no hay una previsión de lo que va a suceder con el sector productivo. Y esto hoy lo que genera es incertidumbre. Y siempre planteamos lo mismo, cuando en la economía tenemos incertidumbre, el empresario es reticente de invertir. Si no invierte es una cadena, no se genera el círculo virtuoso que ya sea la inversión, la producción, la generación de empleo, el consumo, y esto se va acotando, y eso es lo que está preocupando. ¿Cuánto tiene que ver lo político en esto? Porque, viste, digo, ya ahora vamos a seguir acá charlando cuánto pasa por lo privado, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que ver lo político, Mauro? Es fundamental. O sea, las políticas que se apliquen desde un gobierno
en materia productiva es fundamental a la hora de poder generar un escenario, un terreno claro para el empresario. Sí. Para el empresario, yo puedo llamar empresario grande, pequeño y emprendedor. Sí. La verdad es que si hoy el emprendedor no tiene posibilidades de abrir mercados y lo único que se le genera es una puerta en el internacional y sabe que el internacional cuesta mucho, hay mucho camino por recorrer, y bueno, termina bajando los brazos a la hora de decir, bueno, ya me dedico a otra cosa. Sí. Y por eso esto que planteabas de que muchos empresarios están haciendo, lamentablemente, están haciendo esto, de decir, bueno, reduzco el personal, bajo la producción, comienzo a importar porque el mercado lo tengo, sí. Y esto, digamos, es una medicina que soluciona lo momentáneo, pero a largo plazo ya sabemos la receta. El tema cuando decís se dedican a otra cosa, ¿y esa otra cosa qué es? O sea, al servicio. Al servicio como en los 90, hoy por hoy... O sea, baja la actividad industrial y aumenta el servicio, o sea, tenés que migrar al servicio. Exactamente. Hoy por el emprendedor es más un emprendedor ligado a la actividad, a los servicios, sí. que al sector productivo. Sí, sí. Hoy un emprendedor no va a abrir una línea de producción en un producto específico para colocarlo en el mercado local, sino que trabaja básicamente con los servicios para el mercado. O sea, no hablo de solo servicios financieros, hay un montón de servicios que hoy por hoy son los que generan recursos en lo inmediato. Abrazo, buen domingo, Mauro, gracias. Igualmente. Gracias, Mauro González, 9:42. Contame, Darío, también hay en el mientras tanto, hay un reacomodamiento en el mundo de los negocios, ¿no? Sí, sin duda está. Ahí vemos mucha máquina, robotización, automatización, inteligencia artificial, etcétera. Todo esto, bueno, en el mientras tanto hay otro que entendió eso, y mientras algunos estamos ahí, apura y mañana nos gana. Porque miran las tendencias que van pasando en el mundo y después piensan en la innovación, en pensar nuevas formas de producir, nuevas formas de prestar servicio. Sí. Por ejemplo, antes era en un local era no tener un WhatsApp. Era algo normal. Hoy todos los locales tienen WhatsApp para que vos puedas hacer el pedido por WhatsApp, por ejemplo. Ya está, por ejemplo, pasó. Pero están mirando al mundo. Y es muy importante mirar al mundo y mirar lo que hacen los demás. Eso se llama benchmarking. Seguimiento de las mejores prácticas. El mundo y en Argentina también. También. O sea, ojo que no es que nosotros estamos allá, no, acá tenés ya supermercados sin cajera. Que vos pasás vos la mercadería y te cobraste, y se cobraron, vos pagaste, tenés peaje, se levanta solito, ya esto es normal. Y así podemos ir. Hace poco visito una planta automotriz acá en zona norte, y mientras caminaba con un director de la empresa, pasaba un robot con la mercadería, o sea, autopartes que iban a otra sección. Dice, pero esto, ¿sabés lo que tenemos? Dice, esto y ya no hay gente. Es una realidad, viejo, el que no lo entiende, ¿viste? El implante, me hago un implante en la cabeza, me lo hizo médico el doctor Españolo, hoy tiene un robot. Sí, reíte, Carlito, es cierto lo que te digo. Un robot, agarra el tipo un brazo, ping, lo maneja en Estados Unidos, el médico acá también, el robot pone la cabecita, viene el robot, pack, y trabaja. Le pones la cabeza a un robot y se la pones a un... ¿Qué querés que te diga? Pero pasa, esta es una realidad. Martín lo conoce perfectamente. Sí, es cierto. Como decía alguien, la fábrica del futuro tendrá una máquina, un hombre y un perro. El hombre para darle de comer al perro y el perro para que el hombre no se acerque a la máquina. O sea, ahora, pero el desafío no es empezarnos a quejar por todos los trabajos que se pierden. El desafío, como un poco lo decía Darío, es cómo nos reconvertimos hacia el futuro. Siempre va a haber trabajo para el hombre. Tal vez no, lo que va a haber cada vez menos es empleo en el término de relación de dependencia o de el trabajo tradicional tal cual lo conocemos. Pero hay servicios de valor agregado como en tecnología, en salud, el pronóstico de edad del ser humano sube cada vez más. Entonces van a... Mucho ocio, ¿no? Mucho ocio. Mucho ocio, el turismo también. Y también asistente de salud, asistente geriátrico. Va a haber que darle mucho más servicios a la tercera edad. Carlos, ¿qué pasa? Vos viajás por el interior, ¿no? Estás permanentemente por provincias. Sí. Porque está quien me dice, cuidado porque Capital y GBA o conurbano es una burbuja en relación a lo que pasa en distintas provincias argentinas. Que dicen que en algunos casos están mejor, otros están, de acuerdo a la economía regional, muy mal. ¿Es así? Las economías regionales
estaban bastante mal, pero en algún caso aquellas que tienen posibilidad de exportación ahí mejoró y están mejorando. Pero la mejoría es lenta. Es lenta y además desde un punto muy bajo, digamos. No tendría por qué costar mucho mejorar porque están en un punto bastante bajo. Y una parte del país que conoció otro mejor momento, la parte petrolera del sur. Y hoy está está como todo en duda a ver cuál va a ser la política. O sea, de punta a punta la cosa está ahí en duda, esa imprevisibilidad de la que hablabas recién. Exactamente. Porque uno dice moto, y bueno, el interior tiene mucha moto. No hay localidad pequeña que no se movilice en moto, ¿no? No, sí. La moto ha crecido muchísimo y tal vez en el interior más todavía que en capital, pero igual es un mercado bastante amplio. Sí, tenés mucha moto deportiva. A ver, porque hay de todo, señora. Acá también está aquel que compra su moto para salir con los amigos, del cuatriciclo, etcétera. Ese es un mercado donde ustedes deben estar ahí bien atentos porque... Sí, pero el mercado... sí, también bajó, eso sí. Pero el mercado igualmente masivo es el de la moto que se usa para trabajar todos los días, sí, para trabajar, para llevar a los chicos al colegio, para ese tipo donde de lo cosas. Comprabas con 2 sueldos. Sí, pero ahora ya eso no, porque insisto, como la moto es importada y además las tasas de interés también se elevaron. Entonces las posibilidades de llegar a una moto nueva están mucho más lejos que lo que estaban hace no mucho tiempo. Sí, entiendo perfectamente. Gracias a los tres, Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.